poner a grabar. ¿Listo? Entonces, los saludamos por acá desde Madreselva, desde Misiones Argentina. Acá está el Ecocentro, donde es la sede principal de NALUM, de todo el movimiento NALUM de permacultura. Entonces, desde esta visión, desde NALUM, desde Madreselva, lo que hacemos acá, pues trabajamos la permacultura también hacia nuestro interior, no solamente en la parte externa. Y vemos cómo el diseño de nuestra realidad interna puede manifestarse en ese diseño que tanto soñamos de nuestro espacio, de nuestro territorio, chacra, finca, o lo que queramos montar, una escuela, una aldea. Y todo eso es empezando desde adentro. Entonces, vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a estar hablando con Tierra Martínez, que nos está aquí acompañando. Es fundador, cofundador de todo este movimiento NALUM de Madreselva, y nos va a estar compartiendo este proceso de diseño interno y externo desde la permacultura integral. Vamos. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Esperemos que estén muy bien. Quería compartir durante este ratito una serie de conceptos que venimos trabajando en relación a la permacultura, y después de que veamos esto, ¿sí? La idea es armar un conversatorio y visualizar algunas preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Seguramente van a surgir algunas, van a surgir varias dudas, pero quería hablarles en cierta manera de la permacultura desde el proceso de diseño, y cómo ese diseño comienza en cierta manera con nosotras y nosotros mismos, ¿no? No podemos desarrollar una propuesta de diseño para otras si no nos diseñamos a nosotros mismos. Y ese proceso de diseño es un proceso integral, es un proceso que nos conecta con nuestra verdadera esencia, pero que al mismo tiempo también busca muchas otras cosas más. Entonces, queríamos arrancar con estas imágenes, ¿sí? Esta imagen de mucha gente reconectándose, forma parte de este proyecto, de este movimiento que está encauzando NALUM en torno a la regeneración planetaria. Cuando hablamos de regeneración, igualmente lo vamos a compartir en un rato, estamos haciendo énfasis en volver a dar una estructura, ¿sí? Y esa estructura, ¿sí? Permite repotenciarnos, reenergizarnos, revitalizarnos, darnos la fuerza para poder lograr el objetivo que tenemos. Entonces, la diferencia desde hace mucho tiempo al día de hoy en torno a lo que es este concepto de permacultura, en torno a lo que es el proceso de diseño de permacultura, es que ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y ha cambiado porque muchas otras ciencias y otras disciplinas se han integrado, y porque le hemos dado chance a ese trabajo interno, porque muchos conoceremos la permacultura desde una perspectiva netamente, la permacultura es la huerta, no, la permacultura es el bosque, no, la permacultura es la casa de barro, ¿sí? Y cuando incluso hemos profundizado varios aspectos, podemos decir de que la permacultura es mucho más que eso, es mucho más también de que crear comunidad, sino que también es ese proceso y el concepto de trabajarnos a nosotros mismos, solos, como grupo, ¿sí? Como comunidad, como familia, trabajarnos en profundidad. Marianita, ¿cómo estás? Sí, así es. Bien, bien, Capi. La verdad, muy contenta de poder hablar de este tema. Personalmente, este tema es uno de los que más me ha conectado con el proceso de permacultura de NALUM, porque realmente es importante que vayamos a hacernos unas preguntas que detonaron en mí mucha curiosidad y activaron muchos procesos en mi vida que tienen que ver con el triángulo de diseño. Entonces, con estas preguntas, la verdad, podemos empezar cuando les compartimos de este encuentro. Ahí les pusimos esas preguntitas para que durante la semana se las estuvieran también haciendo y como trabajando en ellas. Entonces, a partir de esas preguntas es que realmente empieza todo este proceso de permacultura integral en nuestra vida. Sí, eso es importante, como para poder visualizarlo. Nosotros hemos desarrollado un, un triángulo de diseño, le llamamos, que es un set de preguntas que permiten trabajar este aspecto interno y el aspecto externo, ¿sí? Entonces, como una primer pregunta
que empieza a darnos la chance de poder ubicarnos dentro de este proceso, es tratar de poder entender. ¿Sí? ¿Les pedimos? Si tienen, ok, por eso que yo pensé que... Susana, si tenés la chance de poder apagar el micrófono, ¿sí? El proceso comienza con nosotros mismos, dijimos, y con una pregunta bien interesante. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y esa respuesta no es la respuesta que puedo obtener ahora mismo del yo que hoy soy, sino ese yo que emerge del futuro, ese yo que me muestra a mí como una perla, ese yo que me muestra a mí como un ser transparente, con un pensamiento cristal, que me muestra limpio, sin impurezas, que me muestra sin cortezas, que me muestra sin barreras, que me muestra desnudo, que muestra el diamante realmente que soy. ¿Sí? Entonces esta es nuestra primera pregunta, es como poder entender, ¿sí?, quién soy desde esa visión de futuro, como esa perla, ¿sí?, que está aflorando en el futuro. Entonces me empiezo a preguntar y por ahí arrancamos. Esto se complementa con otra serie de preguntas, una siguiente pregunta, que es, ¿qué es, en cierta manera, lo que la vida me está pidiendo que haga? O sea, podemos decir que hay una realidad planetaria, ¿sí?, impactante por donde nosotros la miremos, que nos está llegando por un lado, nos está llegando por el otro, ¿sí? Basura, contaminación, desconexión de las personas, destrucción de los ambientes naturales, despilfarro, bueno, de todo lo que nosotros nos podamos imaginar, todo eso empieza a resonar en nosotros y dice, atención, hay que hacer algo, ¿sí? Y esto nos conduce a una tercera pregunta, ¿sí?, que está relacionada con ¿qué es lo que te encanta hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que te daría la vida? Decir, bueno, mi vida podría ser una vacación. ¿Sí? Mi vida es una vacación porque estoy haciendo lo que realmente me encanta y no tengo ningún problema. Si me encanta llevar troncos, si me encanta trabajar con el barro, si me encanta la mecánica, si me encanta correr carreras, si me encanta la fotografía, la panadería, si me encanta el limpiar autos, si me encanta cocinar, ¿qué es lo que realmente te encanta hacer? Y una vez que tú empiezas a tener esa referencia, que tú empiezas a ser consciente de lo que esto significa, empezamos a obtener respuestas, ¿sí? Empezamos a darnos la chance de poder clarificar poco a poco a esto que nosotros tenemos como respuestas de estas preguntas, ¿no? Este es como nuestro primer paso. Entonces, primer pregunta, ¿quién soy en esa versión de futuro? Segunda pregunta, ¿qué es lo que la vida me está pidiendo que haga? Tercer pregunta, ¿qué me encanta hacer? ¿Sí? Por ahí arrancamos, Mariana. Perfecto. Y después esto, entonces, a qué nos lleva? O sea, poder hacer esas preguntas en nuestro interior, las vamos a ir clarificando, pero ¿esto qué significa? ¿A dónde nos va a llevar realmente y cómo lo vamos a poder juntar con el proceso de diseño de nuestros espacios? Sí, o sea, vamos a tener claridad, ¿no es cierto? Nos empieza a dar la chance a nosotros como personas, ¿sí?, de poder empezar a profundizar cada vez más. ¿Sí? Siempre esto arranca desde este proceso de indagación profunda. Empiezo a preguntarme, ¿sí?, y esto me da la chance de empezar a crear algo diferente que nosotros hemos trabajado durante este último tiempo, y es específicamente tratar de poder entender, ¿sí?, que desde la visión de la permacultura, desde la visión netamente de lo que trabaja Nalum, ¿sí?, no es tan interesante diseñar un huerto, no es tan interesante diseñar una casa. Lo interesante que hemos descubrido a través de todo este, mira cómo estoy, descubierto a través de todo este proceso, es que tenemos la chance de acompañar propósitos de vida, que es completamente diferente. No es lo mismo diseñar una casa
que diseñar una casa que está dentro de un propósito de vida. Es completamente diferente, porque la persona va a poner todo el empeño para poder lograr, porque para poder lograr eso, porque es hacia donde él quiere caminar, es hacia donde esa persona quiere caminar, es hacia donde tiene la posibilidad de decir, ok, esto es lo que yo estoy soñando. ¿Sí? Y hablábamos el otro día de este aspecto que tiene que ver con recuperar fantasía, con salir de irrealidad, con vivir desde los imposibles, no desde lo posible. ¿Sí? Una casa es posible, un huerto es posible, pero el propósito de vida que anhelamos dentro, ¿sí? Entendiendo a ese ser como una perla, entendiendo la realidad planetaria y entendiendo el exterior de lo que me encanta hacer, no es tan posible, es el imposible. Entonces vivimos en fantasía, recuperamos fantasía ¿de qué? De la nada. ¿Por qué? Porque la nada es la que se ha ido apoderando de cada uno y de cada uno de nosotros. Entonces este es el punto de partida. Este es el primer puntapié que empieza por empezar a indagar, ¿no? Es como la persona que arranca y dice, bueno, quiero hacer un huerto, y se arranca a hacer un huerto, pero ni siquiera se pregunta para qué es lo que quiero comer, cuánto quiero comer, cómo lo quiero comer. O sea, no hay ningún tipo de pregunta y se arranca a hacer. Y esto es empezar a profundizar, empezar a clarificar. ¿Por qué? Porque desde ahí, cuando yo clarifico, empiezo a darme cuenta de qué es lo que quiero y ahí empiezo a abrir, ¿sí?, las posibilidades ante un camino que me empieza a mostrar una película completamente diferente a la que yo vi. Entonces por ahí vamos. Ok. Y eso después, o sea, cuando ya tenemos clarificado este sueño y ya sabemos la importancia, después, ¿qué viene en el proceso de diseño? ¿Qué herramientas vamos teniendo para ir juntando este proceso integral de nuestro interior con lo que también estamos soñando, lo que estamos soñando afuera? Eso lo podemos ver mucho también en los cursos de diseño, en los PCs. Acá les compartimos imágenes de personas que también han tenido estas experiencias y es ahí donde podemos ver como la unión de lo interno, pero también de lo externo. Empiezo a tener claridad, empiezo a detectar historias, empiezo a ser consciente de hacia dónde quiero caminar, empiezo a ver una película diferente y ver esa película diferente significa dejar de ver la anterior, empezar a capacitarme, empezar a tomar cursos, ver videos, leer libros, ver cursos, videos, libros, cursos, videos, libros, empezar a entender de que hay una historia diferente. ¿Por qué? Porque esto que quiero hacer, ahí les pedimos si tienen la chance de cerrar el micrófono o Masik Quetzaltonal. Si podés, Marianita, también cerrar vos los micrófonos si ves alguno abierto. Entonces lo que empezamos a hacer es a clarificar. ¿Tienes chance, Mariana? Ok. Ya lo sé. Entonces lo que empezamos a hacer es a clarificar más a través de nuestro propio proceso de querer clarificar más. ¿Sí? Cuando tú entras en un proyecto y quieres, imagínense, vamos a hacer algo simple, queremos una casa y tú no clarificas la casa, vas a hacer la casa, pero vas a hacer una casa que no sabes. Y lo que va a ocurrir es que, aparte de eso, la vas a hacer en un lugar que no conoces. Entonces, el mirar otra película es empezar a ver, ¿sí?, herramientas y detalles que empiezan a darle forma cada vez más en profundidad a nuestro sueño. Estoy mirando esa foto anterior, podés volver a la foto anterior. Estoy mirando esa foto anterior y digo, púchale, todas esas personas, ¿sí?, que estaban en la foto anterior, bueno, todos están muchísima cantidad de gente está con proyectos, ¿no? Y proyectos muy exitosos. Y no les ha llevado tanta cantidad de tiempo. O sea, estamos hablando que esa foto es año 2014, hace 8 años. Y muchos de los que estaban en esa fotito anterior, ¿sí?, muchos de los que alcanzo a ver ahí, tienen proyectos hoy en día sumamente exitosos.
porque pudieron indagar, porque pudieron profundizar, porque pudieron darse cuenta, porque pudieron preguntarse, porque pudieron parar, ¿sí? Que eso es algo importante, pudieron parar a decir, atención, esto donde estoy caminando no me convence, quiero ir para este otro lado, pero bueno, el detalle es que ir para ese otro lado significa también disciplina, significa perseverancia, significa entrega ¿a qué? A algo desconocido también. ¿Por qué? Porque estamos yendo a lo imposible y lo imposible es lo que no le gusta a quienes ven lo posible nomás. Entonces vamos a tener todo un regimiento de gente, amigos, hermanos, familia, que desde su amor nos están diciendo no hagas esto. Es una locura lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a dejar todo para ir a hacer esto? ¿Cómo te querés ir a vivir a este lugar? ¿Cómo es que querés hacer este proyecto? Y ustedes confíen en su ser interno, confíen en que realmente ese es el camino, ¿sí? Y ese camino se empieza a manifestar. Pero se manifiesta, ¿sí? Cuando yo realmente clarifico cada vez más ese sueño y no solamente voy en esa clarificación del sueño a rezar y a pedir, que es una de las partes, sino cuando lo siento, cuando estoy sintiendo que ya es verdad, que ya es real ese sueño. Y por ahí arrancamos, ¿no? Entonces, el que continúa, el tener más cantidad de datos, ¿sí? Tener más cantidad de herramientas, es empezar a ver mucho más en profundidad, ¿sí? Así que por ahí arrancamos, Mariana. Perfecto. ¿Y cómo podemos clarificar aún más este sueño? Yo a esa clarificación le llamo historias de futuro, ¿sí? Las historias de futuro es traer desde el futuro lo que yo me estoy imaginando. Obviamente que un diseño tiene muchísima cantidad de elementos, entonces normalmente tratamos de empezar a clarificar los elementos que son los más importantes dentro del proceso. Luego de eso empezamos a los que son un poco menos importantes. Luego los que son menos importantes, los que son menos importantes en relación a el tamaño y las funciones que cumplen, ¿sí? Pero es como decirte, bueno, primero empiezo a clarificar la casa, una vez que tengo la casa, cómo es, que me la imagino que es una casa grande, de 2 plantas, con materiales naturales, con un diseño bioclimático, con colores muy armoniosos, con vistas alucinantes, empiezo a decir, ok, bueno, ahora ya definí la casa, bueno, ahora voy a la habitación. Empiezas a definir la habitación y de ahí te vas a la cama y de la cama te vas a la almohada o a las sábanas o lo que vas a ir poniendo en cada lado. Entonces esto es ir poquito a poquito tratando de tener el acceso a todos los elementos. Y los elementos, en muchas ocasiones, lo que nos ocurre es que como manejamos ciertos conceptos o ciertos conocimientos, la gente normalmente profundiza, bueno, yo sé algo de agricultura, entonces profundiza en la agricultura. Pero acá la idea es salirte de la zona de confort y entender que hay algunos elementos dentro del diseño que son sumamente importantes que tengamos en cuenta, ya los vamos a contar en un rato, como para decir, ok, si tengo claro esto, ¿sí? Porque esta es la línea que yo he venido desarrollando, estudio y demás, esto va a ser lo que tengo que mirar con ojos diferentes. Y va a ser también muy importante que me ponga a estudiar eso, para que me ponga a investigar, para que lo pueda clarificar. Porque todo ese conocimiento me permite ir clarificando ciertas cosas. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en un sistema de producción y estás visualizando, por ejemplo, eh, no estás pensando en el agua, por ejemplo, aquí como en la sostenibilidad, no estás pensando en el alimento, no estás pensando en la energía, no estás pensando en las estructuras productivas que vas a tener, no estás pensando en el grupo, ¿sí? El grupo que va a llevar a cabo ese proyecto. No estás pensando cómo van a tomar decisiones, cómo van a resolver conflictos, no estás pensando cómo van a generar inteligencia colectiva, cómo vas a integrar a una nueva persona dentro del grupo, cómo va a ser el proceso de comunicación mucho más profunda, mucho más reflexiva, esa comunicación evolutiva, cómo vas a gestionar un consejo de acciones sabias para que la esencia del proyecto no se pervierta. Son elementos que no tenemos claridad, pero que muchos de esos elementos, por ejemplo, cómo nos vamos a relacionar con nuestros vecinos, cómo nos vamos a relacionar con la comunidad, cómo nos vamos a relacionar con el mundo, ¿sí?
todos esos elementos en muchos casos no los tenemos claros. Entonces, ¿de qué manera tomamos decisiones? Ok, bueno, vemos que vamos a tomar decisiones en un ashram de gobernanza, en un espacio decorado, ambientado. Empiezo a traer bajo qué. Y vamos a tomar decisiones a través de metodologías como el consenso, vamos a tomar decisiones también como el consenso cuáquero, a través del consentimiento, vamos a hablar a través de los círculos de palabra, nos vamos a acercar al fuego, vamos a hacer un mambeadero. Bueno, ¿y todo eso qué es? Y todo eso son partes de las piezas del rompecabezas que poco a poco empiezo a aclarar para poder llevar a cabo mi propósito de vida. Recordando que mi propósito de vida no es el diseño de una puerta, aunque puedo diseñar, no es el diseño de un horno, no es el diseño de un huerto, es un diseño que es muchísimo más profundo, ¿sí? Que empieza con mi propio diseño, con mi propio ser, ¿sí? Con cuáles serían los elementos del diseño que tendría que indagar y profundizar, como para poder decir, ok, lo contextualizo con otros elementos para darle ese grado de integralidad. ¿Sí? Por ahí más o menos arrancamos, y esto es, después vamos a ver en los tiempos, porque en muchas ocasiones decimos, uy, sí, está todo bien, pero ¿hasta cuál es el nivel de clarificación? Mientras más clarifiques, menos chance tenés de equivocarte, porque tenés más claridad con lo que querés. Cuando tú quieres hacer una casa y esa casa no está clara, entonces tienes más chance de arrepentirte de haber hecho la casa que no clarificaste. Eso es lo que normalmente nos ocurre. ¿Sí? Sí, vemos que empezamos como con preguntas que pueden llegar a ser como muy amplias, como por ejemplo, ¿quién soy yo? Todo lo del triángulo de diseño, y luego vamos viendo cada vez más a detalle y viendo cómo todos estos elementos que uno a veces piensa como el sueño muy en general, pero no va a ir detallando, no va detallando elementos tan importantes como lo que es las relaciones, el grupo y demás. Entonces, por eso es muy importante que lo podamos ir teniendo en cuenta. Yo siempre me he hecho una pregunta cuando empecé a conocer todo esto, que vi que era como un rompecabezas que funcionaba mucho para cualquier proyecto que uno quisiera montar, empezar desde adentro, empezar a clarificar desde adentro y luego ir montando como toda esta serie de elementos. Pero después me preguntaba, bueno, la gente, ¿por qué no hace esto? Porque hay personas que aún no tienen este tipo de indagación en su propósito, en su mundo interno, y siguen creando afuera sin preguntarse primero sus asuntos internos del ser. Es algo que me llama bastante la atención. Y puede ser por muchas cosas. Una de las cosas principalmente es por la rutina diaria que llevan las personas que no les da la chance de poder parar y decir, bueno, vengo con este avión que está medio averiado, bueno, necesita este avión un momento hangar, ¿no? O sea, llevarlo al hangar para ver qué le está pasando. No estoy parándome para poder oler mi perfume. O sea, ¿qué estoy oliendo? Estoy oliendo a fermentado, estoy oliendo a estresado, estoy oliendo a cansado, estoy oliendo a pasado de rutina, estoy oliendo a miedo. ¿Qué es, en cierta manera, lo que yo estoy oliendo en mí? ¿Sí? Y eso es cuando tú tienes tiempo, porque cuando tú tienes tiempo puedes empezar a ser realista con lo que te está pasando. Cuando tienes tiempo te das la chance de profundizar y decir, ok, ah, hay que hacer algo. Y cuando pasaste de estar dormido, ¿sí? A este tipo de cuestionamiento y te lo preguntas y te lo preguntas y te lo preguntas y dices, bueno, tenemos que actuar. ¿Y por qué la gente no actúa en muchas ocasiones? Por miedo. ¿Por qué? Porque el actuar, para hacer la transformación de uno mismo, para hacer el rescate de nuestro espíritu, el rescate de nuestro alma, ¿sí? A ese camino, ¿sí? Tenemos que saltar al abismo. Y ese abismo, ¿sí? Nos da miedo. Nos da miedo porque es como decirte, bueno, estoy amarrado, ¿sí? En un puerto, soy un barco, estoy amarrado en un puerto con una soga al muelle. Entonces estoy tranquilo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer normalmente o qué es lo que necesita hacer la gente? Cortar esas amarras, ¿sí? Ahí decimos, y tirarte al abismo. Y del otro lado del abismo, ahí está la persona que sos vos mismo,
que está emergiendo para encontrarse contigo. Pero el saltar al abismo significa, bueno, saltar para vaciarte, ¿sí? Saltar para desaprender, saltar para empezar a ver con una vista más clara, saltar para ver con una vista más clara, claro, porque vos con esa vista más clara empezás a tener ese camino por el cual vos querés caminar. Por eso hablábamos de, recién, ¿no es cierto? Hablábamos de todo ese concepto de clarificación. Y son pocas las personas que se atreven a hacer esto, ¿sí? Son pocas las personas que incluso después a veces de ciertos procesos, capacitaciones y demás, donde se les presenta la realidad, son las que dicen, ok, vamos a hacer el cambio. O sea que hay que tener Sí, el valor para poder hacer ese salto. Como hemos venido en una sociedad donde los patrones que se nos han ido estableciendo están muy relacionados con el miedo, con no hagas esto, no vayas acá. Sí, nosotros teníamos alas para volar, ¿sí? Pero a través de que hemos ido pasando por procesos con nuestra familia, con la comunidad y demás, hemos sido mutilados de esas alas, hemos sido mutilados de un montón de herramientas que teníamos, y hoy en día nos encontramos con que, claro, me voy a tirar al abismo, no voy a poder volar, me voy a estrellar. Pero la idea es tratar de poder entender de que hay un montón de acciones en múltiples dimensiones que se están llevando a cabo para que en primera instancia todos los que estamos aquí estemos aquí hoy. O sea que hay alguien, ¿sí? Vamos a llamarle un ser interno de cada uno y cada uno de nosotros, que lo que ha hecho es citarnos aquí a esta charla, ¿sí? Y ahí está la gente, ¿sí? Está ahí al borde del abismo. Lo que tenemos que hacer es dar el salto. exacto. ¿Y qué más podemos hacer? O sea, digamos en cuanto al diseño, cuando ya lo hemos clarificado, ¿cuál es el paso para llevarlo a la acción como tal? Para que eso se empiece a volver realidad en nuestros espacios, en nuestros territorios. Claro, para llevarlo a la acción, bueno, tenemos primero, una de las cosas que yo le digo a todas las personas, ¿no? Es poder entender el proceso, ¿sí? O sea, todo diseño tiene un proceso. Poder entender las partes, poder clarificar esas partes, poder ahondar en las partes y poder principalmente entender los tiempos de esto, ¿sí? Tengo una pequeña presentación, no sé si la podré poner. Sí, Sí, voy a, cuando me des ahí uy, la, espérame un la momento. chance, a ver si puedo compartir. Ya, un momentito. Y esta presentación nos va a mostrar algunos datos que sería bueno tener en cuenta cuando nosotros hacemos este proceso, ¿no? Va a decir, bueno, ¿cuánto tiempo lleva la clarificación de tu sueño? Y depende de qué sueño tengas, depende hasta dónde quieras llegar, ¿sí? O depende de los planes que tú tienes, porque tú dices, bueno, yo quiero lograr esto ya, ¿no? Entonces, les voy a presentar, es una pequeñita presentación, pero nos puede dar un detalle ahí interesante de esto, ¿sí? Entonces, como para clarificar, el diseño de permacultura, ¿sí? Lo vemos como un proceso, el diseño de permacultura corresponde a una ciencia que es integral, multidisciplinaria, ¿sí? Multiciencia, y regenerativo porque tiene la chance de poder regenerar, reestructurar, revitalizar a nuestros proyectos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy Tierra Martínez, pero Tierra Martínez en esa visión de futuro es un ser de luz, ¿sí? Que se manifiesta para brindar amor al universo. Ese sería como el ser interno, ¿sí? Que se está manifestando desde el futuro. Pero ¿quién soy hoy? Bueno, soy una persona, ¿sí? Que me encanta hacer lo que hago. Me encanta dar cursos, me encanta estar con mi familia, me encanta viajar por diferentes lugares, me encanta aprender, me encanta ver cómo otros proyectos, ¿sí? Se van manifestando. Y lo hago porque es lo que he sentido que la vida me está pidiendo que haga.
Hay una realidad apremiante, con un cambio climático, con un descenso energético, con una pérdida de la diversidad biológica y cultural, con una desconexión profunda de nosotras y nosotros mismos. Entonces, por ahí va mi camino, vamos llamando. Entonces, eso es, hoy estoy repensando ese sueño, estoy reclarificando ese sueño, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que quiero? Y hoy me interesa mucho desarrollar espacios sagrados de cura. ¿Sí? ¿Por qué diseñar? Porque diríamos, bueno, ¿por qué tendremos que diseñar? Bueno, porque una de las cosas que podemos hacer es cumplir nuestros sueños. Podemos hacer buenas obras, podemos tener claridad, podemos desarrollar una planificación eficiente del uso de la energía, podemos producir un cambio, podemos generar nuestro proyecto de soberanía y seguridad alimentaria, podemos generar una vida digna, aportar soluciones ante las problemáticas actuales, podemos desarrollar procesos sistémicos, podemos entender mejor lo que queremos y lograr un diseño más apropiado. Y así podríamos seguir teniendo un montón de respuestas de por qué diseñar. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos diseñar? Bueno, como dijimos, podemos diseñarnos a nosotros, podemos diseñar el espacio que quisiéramos, en donde nos diseñamos a nosotros, actuamos ante la realidad planetaria y disfrutamos de lo que nos encanta hacer. ¿Sí? Podríamos diseñar a personas, podemos diseñar un laboratorio, un movimiento social, un lavadero de auto, un proyecto regenerativo, proyecto de sanación, un consultorio odontológico, una peluquería, una panadería, alternativas ante el cambio climático, una bicicleta, un taller. Podemos diseñar muchísima cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Cuánto dura un diseño? ¿Sí? Porque estas son preguntas que en muchas ocasiones la gente dice, bueno, pero ¿cuánto lleva a tierra este proceso? ¿Sí? Y aquí quiero contarles más o menos tiempo sin ejecución, y ese tiempo sin ejecución, estamos hablando que nuestro ideal, que es enemigo del diseño, porque nadie quiere el ideal en muchas ocasiones, estamos hablando de 4 años sin ejecución. 4 años, y ya les voy a contar un poquito las partes que tiene esto, ¿no? 2 años, un diseño que es bastante bueno, 1 año, un diseño bueno, y algo básico, muy, muy básico, 6 meses. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿4 años sin hacer nada? Sí, 4 años sin hacer nada a nivel de ejecución te pueden permitir tener una claridad impresionante de lo que quieres y en dónde lo quieres. ¿Sí? ¿Quiénes son los actores principales de un diseño? Como para tener en cuenta, hay veces que vos te diseñás a vos mismo, pero si lo vemos desde los actores, ¿sí? Hay un cliente o grupo de clientes y hay un diseñador o grupo de diseñadores. Y pongo ese corazón porque en realidad lo que se va construyendo a lo largo del tiempo, imagínate 4 años, es una relación de amor. O lo que tú quieres es una relación de amor, no quieres una relación en donde tú te sientas mal. Entonces es importante entender, ¿sí?, que tanto el diseñador como el cliente tienen que llevarse bien, tienen que coincidir, tienen que entenderse. ¿Por qué? Porque imagínate estar durante tanta cantidad de tiempo, ¿sí?, en donde realmente no te llevas bien. ¿Sí? Entonces se construye una relación amorosa. ¿Cuáles son las partes de un diseño? Bueno, quiero contarte más o menos cómo es que nosotros los vemos. ¿Sí? En primera instancia hay una cita, ¿sí? Es como una cita ciega, porque muchas veces te dicen, bueno, quiero que me hagas un diseño, y tú en realidad no sabes quién es la otra persona. Por el otro lado, ¿sí?, una vez que desarrollaste esa cita, pasás a una consultoría y un prototipado, luego un análisis del sitio, luego diseñas, luego ejecutas, evalúas y vuelves a rediseñar, a prototipar, a volver a analizar el espacio, a volver a ponerlo en práctica, ¿sí?, y a volver a evaluar a ver si funciona. Para tener una idea, ¿qué es lo que pasa en cada parte? La cita es, bueno, hay una llamada, normalmente yo lo que hago es tratar de ser lo más transparente posible con la persona. Esto lo aprendí a lo largo del tiempo. Yo cuando tomé mi curso de permacultura, mi maestro no me dijo, mira, este es el proceso, tienes que actuar así, tienes que hacer esto, sino que bueno, había muchas herramientas de agricultura, de bioconstrucción y demás, pero esto es como que lo fuimos descubriendo a través de nuestros errores. Entonces la primera parte es una cita en donde yo trato de compartirle al soñador, ¿sí?, lo que involucra ese proceso de diseño. Me llevo más o menos 1 hora contándoselo, tratando de ser lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque la persona no sabe dónde se va a meter.
Y esta cita, que es una cita ciegas, es posible que se culmine, ¿sí?, después de la cita, ¿sí?, pero que no continúe. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser de que los tiempos que uno propone, la metodología de trabajo que uno tiene, no sea la que acepta nuestro soñador. O puede ser también porque tú, como diseñador, encuentras que el soñador no tiene un sueño lo suficientemente atractivo como para decir, esto es lo que quiero hacer, ¿sí? Una vez que tú desarrollas esta experiencia, pasas a una fase que se llama consultoría y prototipado, en donde en un proceso entre 5 a 10 días, yo normalmente me voy a vivir con el cliente, trato de entender lo más que se puede acerca del sueño que esta persona tiene y presento un prototipo con un portafolio que me permite más o menos, ¿sí?, conceptualizar lo que estoy visualizando en base a mi imaginación, mi experiencia, mis horas de vuelo, mi conocimiento, para poder llevar a cabo. Este prototipo es diferente de un diseño, el prototipo es algo que puede llegar a ser. En cambio, el diseño, tú desarrollas más cantidad de tiempo para poder lograrlo. Una vez que nosotros entregamos el prototipo, hay una siguiente fase que se llama análisis del sitio, y que les cuento, más o menos en el ideal, cuando tú entregas un prototipo, ¿sí?, con un portafolio, más o menos de 150, 200 páginas, el cliente o soñador necesita indagar, necesita profundizar, y tú le dejas en ese detalle links a videos, a libros, a infografías, a investigaciones, para que esa persona entienda en dónde se va a meter, para que pueda reformular parte del sueño y que para poder tener la mayor cantidad de claridad posible. Nosotros, entre ese proceso y el análisis del sitio, usualmente damos un año para que esa persona realmente entienda lo que quiere, lo pueda clarificar, tenga un material específico para poder profundizar, se capacite en ciertas áreas y empiece a entender mucho más en profundidad este proceso. Una vez que tenemos eso, pasamos a un análisis del sitio, que yo lo divido en 3 grandes análisis que hago. Un análisis se basa específicamente en las piezas del rompecabezas, en los elementos que tengo, ¿sí?, y que visiono de futuro, pero hago un análisis de los elementos hasta hoy. El otro gran análisis que hago es como estos mapas que hay ahí, que tienen que ver con variables como el agua, el clima, la flora, la fauna, la geología, el suelo, el uso actual, la fisiogeografía, las energías que atraviesan el lugar, las problemáticas que podamos llegar a tener en el espacio, leyes, distancias, falta de recursos económicos, escasez de mano de obra local. Todo eso, ¿sí?, es como diferentes variables con las cuales voy construyendo mapas. Y por el otro lado, un análisis del cliente tratando de entender en dónde está ese cliente hoy en día, si está cargando cosas del pasado, si está llevando patrones, si tiene miedos, si tiene, no sé, lo que lleve, tratando de que desde la transparencia del mismo, ¿sí?, compartirme qué es lo que tiene para que propongamos una línea de acción para descargar esas maletas, ¿sí?, y poder enfrentarnos en ese camino hacia lo que es el sueño sin ningún tipo que tengamos en la espalda, ningún tipo de peso que tengamos en la espalda. Hay otro, ¿sí?, una vez que tenemos este análisis claro y hemos clarificado por un lado lo que queremos y por el otro lado clarificamos en dónde lo queremos, entonces pasamos a una fase en la cual podemos ser objetivos para decir, este es el diseño que vamos a hacer, así es como va a quedar. ¿Por qué? Porque hemos sido objetivos, hemos entendido en profundidad qué es lo que queremos y en dónde lo queremos. Entonces logramos la fase de decir, hasta aquí está, ¿sí?, aquí tenemos el diseño, este ya es nuestro cuadro pintado, así va a quedar, pues muy posible que quede así, y de ahí pasamos a una siguiente fase, que es la fase de ejecución, que puede tener múltiples caminos, podemos ir desde ejecutarlo por tiempos relajados, por tiempos ya mucho más rápidos, podemos, bueno, hacer un montón de caminos, lo podemos hacer nosotros, lo podemos contratar a gente, contratar a 2 turnos de gente, contratar a técnicos muy capos en lo que están haciendo, o podemos hacerlo con voluntarios, o lo podemos hacer a través de programas educativos, o lo podemos hacer a través de trabajos que gestionamos en otro lado, donde
donde conseguimos un recurso para poder implementarlo. Entonces la ejecución sí puede ser de múltiples maneras. Y una vez que ejecutamos, pasamos al proceso de evaluar en el cual decimos, ok, esto está funcionando bien, no está funcionando bien, hay que readecuar ciertas cosas para que empiece a funcionar mejor. ¿Sí? Y esto es parte importante dentro de lo que es el proceso, que tiene que ver con el rediseñar. O sea, si vos te preguntás, ¿sí?, qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal, por ejemplo, ahí tenemos un piso. No, y en la historia de futuro, en ese piso la gente iba a caminar. Luego esa historia de futuro cambió y decidimos, ok, bueno, vamos a poner un piso, pero aquí la gente va a bailar, va a saltar. Ah, bueno, entonces en ese rediseño vemos que las columnas que tenemos debajo del piso no nos alcanzan, entonces hay que ponerles otro soporte. Entonces rediseñamos a través de nuestra evaluación y dijimos, ok, bueno, vamos a construir algo diferente. Es un ejemplo que les hago para tener un poco más de datos de esto. Y este es un proceso que continúa, ¿no es cierto? ¿Siempre es el mismo diseñador el que participa en todo el proceso? No. ¿Sí? Realmente una etapa de consultoría lo hace una persona que es más un generalista, o sea, que tiene habilidades y conocimiento de muchas ramas, de muchas ciencias y disciplinas, mientras que cuando estamos en una fase de ejecución, quizás contratamos más bien a una parte de un especialista en agua, un especialista en sistemas de producción, un especialista en la parte de diseño social, investigadores, encargados de educación, cada uno en su momento, ¿no? Y obviamente que hay un director general del diseño que sí está a lo largo de todo lo que es el proceso. ¿Cuándo se establece el fin de un proceso de diseño? Bueno, es hay bastantes posibilidades. Una es cuando se terminó el amor entre el cliente y el diseñador, es mejor pararlo, ¿sí? Decir, bueno, hasta acá pudimos llegar. Otra es cuando tanto el diseñador como el soñador, ¿sí?, alguno de los dos puede decir, no estoy soportando esta situación, es demasiado fuerte para mí, ¿sí?, estoy en un tiempo en el cual tengo que repensar cosas, no puedo seguir. Puede ser que también el parate del proceso de diseño sea por una guerra, por un estallido social, por un proceso natural, ¿sí?, una catástrofe natural, o también puede ser por la falta de recursos económicos que podamos llegar a tener. Eso es una posibilidad, ¿no? ¿Pueden existir diferentes tiempos para los procesos? Claro que sí. O sea, podemos tener diferentes momentos para la planificación, diferentes momentos para la ejecución. Podemos hacer cosas en algunos casos más rápido, algunas otras cosas no las podemos apresurar, como por ejemplo el proceso de crecimiento de una planta, pero sí podemos apresurar la construcción de una cabaña de madera. Es un ejemplo, ¿no? O sea que hay procesos, ¿sí?, de tiempos, de multiniveles de tiempo operando dentro de este gran pensamiento sistémico que tiene el diseñador al momento de embarcarse en este viaje. ¿Por qué es importante aprender a diseñar? Bueno, porque podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos rescatar fantasía, ofrecer oportunidades, vivir plenamente, podemos rescatar proyectos, podemos generar abundancia, podemos, bueno, muchísima cantidad de cosas que podemos hacer en el momento de diseñar, ¿sí? ¿Hay métodos para diseñar? Sí, claro, hay diferentes métodos. Yo trabajo normalmente con 5 métodos que me proponen una visión bastante interesante. Ustedes imagínense, vamos a ir a hacer el ejemplo de la casa, que es un elemento bastante particular, que tienen normalmente mucha cantidad de diseños, no todos, pero sí mucha cantidad de diseños, y decimos, ok, ¿cómo ubicaríamos la casa de acuerdo al uso del método? Entonces, los métodos son los que nos ofrecen diferentes perspectivas para ubicar un elemento en un espacio determinado. ¿De dónde va? ¿De dónde arranco? Primero, de conocer en profundidad al elemento que quiero ubicar, o sea, la casa, y luego de conocer en profundidad a las diferentes variables a las cuales, ¿sí?, o forman parte de esta mirada para cada método. Entonces yo trabajo, por ejemplo, con el método intuitivo, que es un método de no mente, ¿sí? Entonces donde puedo trabajar con una variable que es la meditación, o puedo trabajar con la variable péndulo, o puedo trabajar con la variable azar, ¿sí? Luego, la planificación eficiente de la energía me propone un enfoque diferente, no tanto del sentir y la no mente, sino que me propone tratar de visibilizar de qué manera voy a manejar la energía para mantener los elementos del diseño en el futuro y de qué manera manejo la energía que atraviesa el lugar. Por ejemplo,
cuáles energías puedo tomar, el sol, o cuáles energías puedo repeler, no sé, un fuego, ¿sí? Luego trabajo con factores limitantes, que es otro de los métodos que, como les decía, podemos tener leyes, podemos tener escasez de mano de obra, podemos tener falta de recursos económicos, podemos tener, bueno, diferentes aspectos que pueden limitar al desarrollo del proyecto. Entonces también los tengo en cuenta. Por el otro lado, trabajo con el método de exclusión o el método de Ian-Mahark, que trabaja con variables que apuntan al diseño ecológico, como lo que es el agua, el clima o microclimas, flora, fauna, suelo, geología, uso actual, fisiogeografía, y son varias variables que trabaja este método. Y el otro método que también trabajo son los flujos de energía, que tienen que ver, bueno, cómo circula la energía en el lugar de acuerdo a las funciones de cada elemento y a las necesidades que tiene cada uno. En base a eso, empiezo a armar un plan, ¿sí? Y de esa manera puedes ubicar un elemento por elemento, por elemento, por elemento, y en base a los métodos obtienes como las mejores combinaciones posibles, donde dices, ok, quiero ubicar la casa de acuerdo al método intuitivo, a planificación eficiente de la energía, factores limitantes, exclusión y los flujos de energía, cuál es el mejor lugar posible en torno a la mayor cantidad de coincidencias que tengo para ubicar el método. ¿Sí? Entonces, para ubicar, perdón, el elemento. Entonces, en base a esto, tengo diferentes perspectivas para poner la casa y no solamente llegar a un lugar y decir, la casa va acá. ¿Por qué? Y porque me parece que va acá. No, en realidad es todo un estudio, todo un proceso que nos da la mayor seguridad posible para poder ubicar todos los elementos e interconectarlos a ellos. ¿Sí? ¿Dónde podría aplicar un diseño? Bueno, como dijimos, podemos aplicar en cosas simples como el diseño de un horno, un pequeño huerto casero, o podríamos diseñar la fachada de entrada, la puerta de entrada de nuestra casa. ¿Sí? ¿Podría diseñar mi vida? Claro que sí. Podrías diseñar tu vida tomando elementos, no sé, de cómo hacer para vivir de vacaciones, cómo desarrollar un amor profundo por la familia, cómo sería mi programa de estudio para poder lograr mi automaestría, cómo trabajaría mi estado físico, cómo trabajaría mis emociones, la resolución de conflictos, la alimentación, cómo aumentaría ese amor incondicional, cómo desarrollo un gozo pleno con todo y con todos. ¿Sí? Entonces, puedo diseñarme a mí, claro, es por donde tendríamos que arrancar. ¿No es cierto? Es como que es la parte principal. ¿El diseño me ahorra algo? Sí. Te ahorra muchísimo. Te ahorra recursos económicos, te ahorra energía, te ahorra esfuerzo físico, te ahorra ataques de locura, estrés, ira, ¿sí? Y te ahorra tiempo. A pesar de que decimos, "Oh, no, pero bueno, si me va a llevar 4 años sin ejecución", sí, pero a largo plazo, porque todos estos procesos son a largo plazo, e incluso algunos proyectos son generacionales. Entonces, en el tema de un pensamiento de diseño a 7 generaciones, dedicar 4 años para ese proyecto no es algo que demande tanta cantidad de tiempo. ¿Y qué es el diseño de permacultura regenerativo? Dijimos, es el que vuelve a dar la estructura, que reenergiza, revitaliza, repotencia y nos conduce realmente al proyecto que nosotros queremos. Entonces, por ahí quería compartirles un poco, no se ve, no me veo nada. Quería compartirles, perdón, pero hay poquita luz por acá. Quería compartirles un poco parte de ese proceso, ¿sí? Y ver bueno, de abrir a una serie de preguntas que puedan llegar a tener, porque obviamente muchas personas les surgen muchas preguntas una vez que tú empiezas a indagar o a meterte dentro de este mundo, ¿no? Así que bueno, no sé, Mariana, si abrimos a preguntas de la gente. ¿Sí? Podemos abrir en las preguntas, si quieren pueden abrir su micrófono o si no también lo pueden hacer por el chat. Sí, Cualquier pregunta bien. que les haya quedado de este tema, de este complemento, tanto del diseño interno como el diseño externo de la Sí, estoy permacultura. en fantasma. Clarisa, ahí levantó la mano. Abrimos. Hola, hola. Hola, Clarisa. Tenía una duda sobre, o sea, yo soy una jovencita de 18 años, los acabo de cumplir,
y pues tenía la duda, pues sigo dependiendo de mis papás, sigo estudiando y toda esa parte, entonces, ¿cómo podría empezar a entrar en todo esto? Porque, pues, no sé, me interesa mucho y me llama mucho la atención. Ok, Clarisa, primero uno empieza a entrar por donde nos empieza a gustar, ¿no es cierto? Porque uno no va a entrar por las cosas que no le gusten. Entonces dimos tres puntos de vista que pueden construir algo. Entonces el primero dijimos es, ¿quién sos? Es una pregunta que realmente es difícil de contestar. Es una pregunta que necesita una indagación. Entonces, el darte momentos, ahí podés comenzar, darte momentos para estar contigo misma y para poder clarificar quién eres, no ahora, sino quién eres como ese ser puro, ¿sí? Que aflora desde el futuro, es nuestro primer paso. El segundo de los puntos de cómo podés empezar es tratar de empezar a buscar tu propia verdad en base a lo que tú empiezas a ver que está ocurriendo a nivel planetario, o sea, qué es lo que esta realidad planetaria me está mostrando, qué es lo que me está impulsando a hacer. Tengo que seguir pasiva, sentada en mi casa, quizás haciendo cosas que no me gustan, bajo quizás las estructuras que desde el amor mi familia me está brindando, ¿sí? Entonces dices, ah, bueno, puedo hacer un cambio, ¿no? Y el tercero es desde lo que te encanta hacer, ¿qué te gusta? No sé, a mis hijas, que tienen más o menos tu edad, a una le gusta actuar, ¿sí? Y a otra le gusta dibujar, pintar. Bueno, desde ese que es tu gusto, desde el entendimiento de la realidad planetaria y desde el entendimiento también de quién eres, empiezas a dar respuesta y empiezas a clarificar en esto. Ese es un camino. Ahora hay otro camino en el cual puedes empezar a juntarte con gente que esté relacionada con esto. Si te gusta la agricultura, ir a un huerto cercano a un huerto, no sé si dónde vives, pero puedes acercarte a un huerto urbano o un huerto suburbano, o si vives en un ambiente rural, puedes empezar a indagar en eso, o si te gusta la construcción, acercarte a un grupo de gente que esté participando en procesos de construcción, o en gente que trabaje con semillas, o gente que haga yoga, ir acercándote a lo que tú empiezas a tener como una línea de decir, atención, esto para mí es importante, ¿sí? Esto es un camino, me lo quiero tomar en serio. Hay cada vez más cantidad de gente joven que empieza a decir, yo realmente no quiero caminar para el lado que me están proponiendo, quiero caminar para el otro. Entonces, bueno, ya empiezas a ser consciente y tu corazoncito te empieza a guiar. Y esto es importante, es abrirte a dejarte guiar por tu corazón, por lo que estás sintiendo internamente. ¿Sí? Después lo otro, cuando tú te abres a ser receptiva a eso, todo se empieza a clarificar de una manera muy diferente. Ahora, cuando tú te niegas a conectar con tu profundidad, siempre está la duda. Siempre está la duda que te dice, ¿qué haces? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Por qué estás dejando todo lo que estás haciendo para hacer esto? Y acá el tema es hacer ese proceso de cambio a partir de conectar con tu corazón. Por eso el darte tiempo para estar contigo, meditar, ¿sí? Indagarte. ¿Sí? Meditar, yo por ejemplo no medito, vamos a llamarle ahí tranquilo y en silencio. Lo mío es una meditación más activa, quizás agarrando el pico, la pala, el asadón o saliendo a correr, es como necesito, ahí es como contacto, ¿no? Hay personas que les es más fácil a través del yoga, hay otras personas que les es más fácil a través de otros procesos, entonces es la manera en la cual nosotros nos podemos conectar con nuestra esencia. Por ahí más o menos, Clarisa, yo no tengo ninguna verdad, pero puede llegar a ser un camino que te pueda ayudar. Va, muchas gracias. Vamos. Bueno, si de pronto alguien más por ahí tiene una pregunta o también algo que quiera aportar, un comentario, una experiencia desde esa indagación interna, también es bienvenido. Está tranquila la tripulación, ¿no? Sí,
Muy buena charla, gracias. Ahí dice Yasmín. Jazmín, Jazmín. Yasmín. Bueno, muchas gracias, Jazmín. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Si tienen alguna preguntita también pueden estar, ¿no? Es una parte. Esto tiene un proceso de profundización también bien interesante, en el cual, bueno, la idea, de cierta manera, es que nos podamos acercar, ¿sí? ¿Sí? Nos podemos acercar a hacer eh, alguna capacitación, ¿sí? La alumno ofrece capacitaciones como cursos de diseño, ¿sí? O cursos avanzados de diseño en permacultura que permiten acompañarte por un proceso, vamos a llamarle de 10 días o por un proceso de 6 meses. Siempre para nosotros los procesos, mientras más largos son, mucha más chance tenemos de clarificar hacia dónde queremos caminar, cómo va a ser ese proyecto. Entonces también es una invitación. ¿Sí? Tenemos algo de actividad Sí, para compartir. No sé si hay alguna sí, sí, preguntita pues. antes que pasemos quizás a eso. ¿Cómo saber si estoy en el lugar y camino adecuado? ¿Cuáles son las señales? Luis, eso es interesante, ¿no? Es, es parar, parar para poder analizar esa respuesta. En muchas ocasiones venimos andando y andando y andando y andando y andando que no nos damos la chance de parar para poder obtener esa respuesta, ¿no? Si tu corazón está contento, ¿sí? Si te estás rodeando de gente que te llena, si cada mañana que te levantas no tienes un reloj el cual estás mirando con el objetivo de decir, uy, todavía me falta mucho, me falta poco, ¿sí? Entonces, si te pasan esas señales, quiere decir que estás por el buen camino, ¿sí? Si te sientes bien, si estás con esa característica de poder sentirte bien con todo lo que estás haciendo, si estás rodeado de gente hermosa, si todas las mañanas te levantas y quieres hacer más y terminas a la noche cansado físicamente, cansada físicamente, pero hay algo que te dice que es buenísimo lo que hiciste, bueno, estás por el buen camino. Ahora, si vos no te sentís bien, ¿sí? En lo que querés hacer, vivís en un ambiente en el cual las relaciones no son muy confortables, sino que se transforman en relaciones tóxicas, si empezamos a sentir todo esto, es que el camino no es el adecuado. Para esto, entonces, tendremos que pararnos, darnos el tiempo y sumergirnos en alguna aventura, ¿sí? En alguna aventura que permita reconectar con nuestra esencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros proponemos diferentes posibilidades como para reconectarnos. Hay una inmersión aquí a la permacultura que estamos haciendo, ¿sí? Que vamos a hacer en Misiones, en nuestro lugar, en el Ecocentro Madre Selva, que tiene 4 actividades. Entonces tú puedes decir, ok, puede ser un buen momento el darme la chance de irme un mes para poder tener una visión integral de toda esta propuesta. ¿Sí? Es decir, un mes. ¿Y cómo hago? Y bueno, es que eso es lo que significa caminar, caminar hacia donde vos querés. Si no tienes la chance de darte tiempo, ¿sí? Realmente se complejiza. Entonces, decir, bueno, ahí dice una pregunta, ¿es preferible hacer el curso de aprendices antes del PDC? Todo depende de lo que tú estés sintiendo. Para nosotros el curso básico que tenemos como de inmersión de 10 días de transformación, como un viaje de ida, es el PDC. Si lo que tú puedes hacer es hacer un programa de aprendices, haces el programa de aprendices. Si puedes hacer el curso de diseño hidrológico, puedes hacer el curso de diseño hidrológico, puedes hacer un curso de agricultura regenerativa, haces lo que tú puedas, lo que tú estés sintiendo. Puedes hacerlo con nosotros, lo puedes hacer con otra persona. Lo importante es que empieces ese proceso de transformación, que te des la chance de decir, me doy 10 días para mí, me doy 10 días para transformarme, para repensarme, para repreguntarme, ¿sí? Para indagarme a ver hacia dónde tengo que ir, ¿no? Y es posible que de ahí salgas con más dudas, pero te aseguro que vas a tener
cuando salgas mucha cantidad de respuestas, ¿no? Entonces esa es como parte del camino, ¿no? Parte de hacia dónde vamos. ¿Tienes la chance? Venite a Misiones, venite a Argentina, ahí tenemos ese curso, ¿sí? Y si no tienes la chance de poder hacer algo presencial, bueno, puedes participar de un curso más, es un curso avanzado que tenemos, que inicia el 19 de julio, ¿sí? Que es un curso muy interesante de nivel avanzado para que todos realmente podamos decir, bueno, no puedo desplazarme, pero me quiero sentir con una comunidad de personas que están desarrollando proyectos regenerativos desde diferentes lugares del mundo, entonces aventate un curso avanzado a nivel online que te permita clarificar lo que tú quieres a lo largo de 6 meses y obtener ese diseño básico, ¿sí? Del cual cuando terminan los 6 meses te das cuenta que necesitas otros 6 meses más. Y cuando terminas eso otro te das cuenta que necesitabas 2 años más, ¿no es cierto? Es como empezar a darnos cuenta y esta es una oportunidad. Así que, bueno, estos son los caminos que nosotros ofrecemos, ¿sí? Nos interesa que la gente pueda lograr sus objetivos, nos interesa acompañar los procesos, nos interesa, ¿sí? Dar las herramientas y bueno, ahora las personas son las que en cierta manera tienen que dar el salto para decir, sí, me voy a dar 3 días, me voy a dar 10 días, me voy a dar 6 meses. ¿Para qué? Para este curso, ¿sabes lo que te pide? Mínimamente 20 horas por semana. Si no tenés 20 horas por semana para este curso avanzado, no te anotes. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener resultados. Entonces es como decirte, todos los días de 4 a 7 de la mañana te levantas y durante 6 meses dedicas ese tiempo para tu proyecto. Dije de 4 a 7, como puede ser de 5 a 8, como puede ser en la tarde de 3 a 6. O sea, es el horario, pero son 3 horas diarias que tú le vas a dedicar durante 6 meses a la clarificación, al diseño de tu proyecto, hasta decir, bueno, tengo hasta claro cómo lo voy a ejecutar. Entonces, por ahí, bueno, es una muy buena oportunidad, dependiendo de los tiempos que tengan cada uno y cada uno de ustedes. Así que bueno, este es un camino, ¿no? Y es un camino bonito, es un camino que transforma vidas, que nos regenera, que nos conecta con otras personas que están también desarrollando experiencias similares, que nos da la posibilidad de volver a recuperar fantasía, de conectar con fantasía, de clarificar lo que quiero y una vez que clarifico, ok, bueno, vamos a lograrlo. Así que bueno, por ahí. Muchas gracias por haber estado acá en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que conectaron. Estos encuentros los estamos dejando. ¿Quieren compartírselo a alguna persona? Durante la charla pensaron que era importante que alguien lo escuchara o conociera acerca de esa información, pues ahí va a estar siempre en nuestro canal de YouTube pendiente para que colgado y ahí activo para que todos puedan acceder a él. Les recordamos que el próximo encuentro es el próximo jueves, también a las 7 p.m. Hora argentina, y vamos a estar hablando sobre la agricultura regenerativa y toda la movida y la acción de sembrar nuestros propios alimentos, de poder tener esa soberanía alimentaria que es tan importante también y que va más allá también, como siempre, de solamente sembrar un alimento y va con un camino hacia una libertad que es muy bonito plantearse en nuestra vida. Entonces ahí los invitamos a todos para que el próximo jueves también estén en nuestras redes y por los canales de difusión les vamos a estar enviando ahí el acceso para que puedan acompañarnos también ese jueves. ¡Yuhu! Bueno, muchas gracias entonces a todas y a todos los que han estado. Muchas gracias, Marianita, por sostener, por darle forma a todo esto, ¿sí? Y muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes. Ojalá que sirva, ojalá que se siembre esa semillita. Y la semana que viene tenemos una charla bien bonita sobre agricultura regenerativa que nos brinda la posibilidad de poder entender la agricultura de procesos más que la agricultura de insumos y poder entender por dónde arrancar, ¿sí?
nuevamente con esas preguntas, ¿no? Así. ¿Qué quiero comer? ¿Cuánto quiero comer? O sea, y empezar a ver cuáles podrían llegar a ser las opciones que van a nutrir mi proceso. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, muchas gracias Marianita, y estamos ahí al pendiente. Un saludo para todas y Gracias a todos, que todos. tengan muy, pero muy bonita noche, bendecida semana, y vamos para adelante. Chaucito. ¡Yujú! Chao. Chau, chau. Gracias.